Y a ver, por último, para pasar a lenguaje. A ver, dice, si Gwen Stacy hubiese sido un personaje interesante como Mary Jane. Este es de ese tipo de preguntas que les había comentado que eran, aquí en el texto me presentan una situación A que tiene como consecuencia la situación B. ¿Qué pasaría al revés? ¿Qué habría pasado ahí si hubiera sido al revés? Por ejemplo, en el caso de la lectura, cuando, cuando hablan de Mary Jane y Gwen Stacy, cuando como que las comparan, ¿qué es lo que dice? Dice, a la vanguardia, cuando compartió la sensación de Lee de que ella, o sea, Mary Jane, era un personaje más interesante que Gwen Stacy. Mary Jane no, pero la convertía en un personaje interesante. Gwen no tenía una ventaja, era una buena persona. O sea, me está diciendo que Gwen Stacy como personaje no es interesante en comparación con al menos Mary Jane. Ahora, que en el texto a mí me dicen, me están diciendo, Gwen Stacy no es tan interesante como Mary Jane. ¿Qué consecuencia tuvo que Gwen Stacy no sea tan interesante como Mary Jane? ¿En qué terminó eso? En que a Gwen Stacy la mataron. Terminó muerta en el cómic, en la historia. A ver. Ahora, ¿qué habría pasado si hubiera sido al revés? Si Gwen Stacy hubiese sido un personaje interesante como Mary Jane hubiese sido el único amor de Peter. Stan Lee no hubiese cedido la continuación de su obra, o sea, no hubiera dejado su obra para que lo hagan otros, sino que él habría seguido haciéndola. La C dice, es posible que no se hubiese considerado su muerte. La D dice, con seguridad, Peter y Gwen serían felices. Y la E no hubiese cambiado su trágico final. Con su trágico final sabemos que se refiere a que el hecho de que Gwen Stacy pues fallece, ¿no? Y ahora, a mí en el texto me dicen, Gwen Stacy no es tan interesante como Mary Jane, y en la lectura mencionan que esto tuvo una consecuencia. Ahora, si Gwen Stacy sí hubiera sido interesante como Mary Jane, ¿qué es lo que habría pasado? A ver, esa está un poco más sencilla. Muy bien, no se hubiera considerado su muerte, porque es justamente por esa razón, como no tenía esa ventaja como sí la tenía Mary Jane, que decidieron pues quitarla de la historia. Pero si hubiera sido interesante como Mary Jane, seguramente o muy probablemente no habrían pensado en matarla. Muy bien, voy a guardar esto. Vamos a completar ahora esto. Ahora miren, el lenguaje ha aumentado un poquito de contexto porque para resolver el par de preguntas que he puesto aquí, sí habría que tener ciertas nociones y me parece que en colegio en general no suelen tocar este tema o no, a veces ni lo mencionan. Entonces, voy a aclararles un par de puntos y ya con eso podemos seguir avanzando. A ver, miren,
A ver, realidad lingüística en el Perú. Es un tema que con cierta frecuencia viene en el examen de San Marcos. ¿De qué trata? ¿En qué consiste? A ver, como ustedes sabrán, nuestro Perú, nuestro país, pues es multicultural, plurilingüe. ¿Por qué? Porque aquí hay muchas o coexiste en este territorio muchísimas lenguas. ¿Y porque hay tantas lenguas? Producto del mestizaje, ¿no? Del contacto entre culturas. Ahora, las lenguas que se hablan en nuestro país se pueden dividir en dos grandes grupos, antes de llegar a eso que está ahorita en el cuadrito. Hay lenguas que nosotros le llaman, lo voy a poner acá mejor. Hay lenguas que se llaman amerindias, amerindias, y así como hay amerindias, hay lenguas no amerindias. Lenguas amerindias, lenguas no amerindias. La diferencia, la verdad, salta un poco a la vista por el nombre mismo que tienen este conjunto de lenguas. Se le llama a las lenguas amerindias a aquellas que, como dice su nombre, nacieron en América, no fueron traídas, por eso se llaman amerindias. Son de América y fueron desarrolladas, ¿sí? Digamos, por la población indígena que existía aquí antes de la llegada de los conquistadores. En el caso de las lenguas amerindias, vamos a ver todas aquellas que son autóctonas, que son de nuestra tierra, nacieron acá. Por el contrario, las no amerindias pues son al revés, son aquellas que no nacieron en América, sino que fueron traídas. Un poco redundante poner que fueron traídas desde afuera. Ahora, con lenguas no amerindias, a ver, lenguas amerindias entonces son las que no eran originales de acá, sino que las trajeron de otras partes del mundo. Ahora, ¿qué lengua súper famosa, incluso se les enseñan en el colegio, sería no amerindia y que se habla acá? Si las lenguas amerindias son aquellas que fueron traídas y no nacieron acá, ¿qué lengua amerindia, perdón, no amerindia conocen? Quechua, Ah, vamos a ver. ¿El quechua nació acá o fue traído? Muy bien. El español, por ejemplo, es una lengua no amerindia, porque el español, como ustedes saben, fue traído por los colonizadores. No nació acá, sino que lo trajeron. El quechua, más bien, sí sería una lengua amerindia, porque el quechua nació acá. Otra lengua no amerindia, voy a ir poniendo ejemplos, porque las amerindias ya están acá. Estas son las amerindias. Las no amerindias serían, por ejemplo, el español. ¿Qué otra lengua también han traído y no es propia de acá? De hecho, ustedes la están aprendiendo. Incluso hay algunos textos en San Marcos que vienen en esa lengua, en ese idioma. Exactamente, hijo, muy bien. El inglés. El inglés también sería una lengua no amerindia. No nació acá, la trajeron los colonizadores. Muy bien, el inglés. Ahí también en las no amerindias estaría el alemán, el italiano, el japonés, el chino, que también ha llegado a esta parte del mundo, bueno, a nuestra América. Listo. Ahora, entonces, recuerden, son dos grandes grupos en primer lugar. Hay lenguas amerindias y lenguas no amerindias. Ahora, las amerindias son las que más estudiamos acá porque son las que están en riesgo. Esto es lo que vamos a ver. Dentro de las lenguas amerindias hay dos grandes ramas. Están las lenguas andinas y están las lenguas amazónicas. Las lenguas amazónicas siempre vamos a decir que son más complejas. Me lo voy a dibujar bonito.
¿Por qué son más complejas? Las lenguas amazónicas o contienen muchísimas familias. Es la más compleja. Hay muchas familias. ¿Qué es una familia? Una familia lingüística contiene varias lenguas en su interior. Son varias lenguas que tienen un origen, un antepasado en común. Y por lo mismo, como nosotros también forma familias, digamos. Tienen rasgos en común, antepasados en común. ¿Qué pasa con la zona amazónica? Hay todas estas familias que les he puesto por acá. Todas estas. Por eso es que es tan compleja. Hay muchas familias y dentro de esas familias, a su vez, muchas veces hay muchas lenguas, como la familia Pano, por ejemplo. La familia Pano, la familia Arahuaca, etcétera. Por eso decimos, recuerden por favor que las lenguas amazónicas son las más complejas. Las de esta región son las más difíciles, digamos. Además, las lenguas amazónicas, por lo mismo que sus hablantes tratan de conservar su lengua, no se relacionan mucho con otras personas. Además, las lenguas amazónicas son las que más rápidamente están desapareciendo o están corriendo riesgo de desaparecer. Eh, ¿Por qué? Porque las comunidades que emplean estas lenguas, debido a la falta de educación, debido a la falta de salud, se ven forzados, se ven obligados a aprender el español. No es que realmente les nazca, sino que se ven en la obligación de aprenderlo, porque si no, eh, pierden el acceso a sus propios derechos, como la educación, como les digo, a la salud. Recuerden entonces, hay dos grandes grupos. Está la zona andina, las familias andinas, y están las familias lingüísticas de la Amazonía, de la selva, digamos. Dentro de la selva están todas estas familias que están por aquí. Luego está la zona andina, que es la más famosa, la que más conocemos. ¿Por qué? Porque ahí está la familia quechua. La familia quechua. Hay quechua del norte, hay quechua costeño, hay quechua del sur, hay quechua central costeño. Es el quechua y sus variantes. Ahora, ¿qué característica tiene en especial el quechua? Que como ya sabemos no tiene una escritura como tal, y el quechua está conformado no como el español por 5 vocales, sino por 3, la A, la I y la U. Es por eso que mucha gente del Ande le cuesta, digamos, un poquito. No le cuesta, pues sí le cuesta, digamos, pero es justamente por eso que ellos tienen cierto acento, cierto dialecto cuando hablan español, porque se han tenido que acoplar, adaptar a una lengua que pues no es la suya, ¿no? No es la con la que han crecido. Por ejemplo, si yo tengo la palabra vestido, vestido tiene E y tiene O, pero el quechua en sí no tiene esas vocales. Entonces, ¿qué va a terminar pronunciando la persona del Ande? Va a terminar diciendo vestido, por esa ausencia de la vocal E, de la vocal O. Por eso que tienen ese acento, porque se han visto obligados a aprender esta lengua que es el español. Vestido, por ejemplo. Ahora, esa es la familia más famosa, la que compone todas las variantes del quechua. Pero también hay otra familia que es la familia Aru. Dentro de la familia Aru están el Aymara, el Jacaru y el Cauqui. El Jacaru casi que ya muchos lo han considerado en peligro de extinción. Está desapareciendo. Las dos más importantes y probablemente la más famosa es el Aymara. Yo recuerdo que la semana pasada me preguntaron si el Aymara es un idioma. Sí. Según la Constitución, todas las lenguas que ustedes ven por acá, todas estas lenguas, bueno, excepto las no amerindias, pues, ¿no? Bueno, y el español sí, ¿no? Todas estas lenguas se consideran idiomas, se consideran oficiales, según la Constitución. Ahora, al contrario a lo que mucha gente piensa, entonces, el Aymara no hay mucha gente que, no sé, por alguna razón piensa que es de la selva. El Aymara es de la sierra, es de la zona andina, ¿ya? Un momento. Ah, a ver, vamos a hacer memoria primero, antes de pasar a esta pregunta sobre las lenguas del Perú. Primero que nada, la semana pasada yo les había dicho que hay diferentes, el lenguaje cumple diferentes funciones.
dependiendo de cómo quiero utilizarlo. Había función representativa cuando yo quiero, digamos, eh, informar nada más. La representativa es, eso es algo muy importante, ¿verdad? Representativa es el otro nombre con el que se le conoce a la función referencial. Representativa es lo mismo que referencial. Todas tienen otro nombre. Por ejemplo, la expresiva también se le conoce como emotiva. Porque expresiva era la que trataba de, justamente como dice su nombre, expresar emociones, sentimientos. Por eso también se le conoce como emotiva. La apelativa, en la que buscamos que en la otra parte me obedezca, también se le conoce como conativa. La estética, que es la que embellece el mensaje, también se le conoce como poética. La función fática, que era para comprobar si se está realizando la comunicación, también se le conoce como función de contacto. La función metalingüística, que me servía para explicar el lenguaje, la lingüística, también se le conoce como función de glosa. Y por último, 1, 2, 3. Ah, está bien, ya están las 6. Son 6 en total. 3, 4, 5, 6. Ahora, dice en el enunciado: ¿acaso no te incomodó su comentario? Yo en tu lugar estaría, muy molesta. Debes presentar una queja formal. A ver, las funciones del lenguaje que predominan respectivamente son, en ese orden, ¿eh? Creo que con la última sale, cuando dice debes presentar una queja formal. Vamos a ponerlo acá. Informar. Emociones. La apelativa es para convencer. La estética es embellecer. Ay. La fática es verificar el canal, si se está comunicando uno. Y la glosa es para explicar el lenguaje. Ya. A ver, tomando eso en cuenta, que deberían recordarlo también de la semana pasada. Dice, ¿acaso no te incomodó su comentario? Sobre la primera tengo que explicarles algo, pero primero, cuando dice debes ya ver. Oh, a ver, pensé que se había borrado todo. Ya. A ver, mire. Cuando yo quiera. En el segundo. A ver, son 3 enunciados en total. Los voy a marcar con colores diferentes. ¿Sí? Este ya, otro color. Son 3 partes, digamos. Ya. Vamos a empezar por el rosado. Si dice, debes presentar una queja formal, ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿Le estoy informando de algo? ¿Le estoy manifestando mis sentimientos, emociones? ¿Estoy expresando cólera, alegría o algo? ¿Estoy tratando de convencer a esta persona para que haga algo? ¿Estoy diciendo las cosas de manera bonita, como en un poema? ¿Estoy viendo si me está escuchando? Como si yo le dijera, ¡hey! No. ¿Estoy usando el lenguaje para explicar el lenguaje acaso? ¿Qué función se cumple ahí?
Excelente. Esa es función apelativa. Apelativa, apelativa. Porque lo quiero convencer para que haga algo, ¿sí? Ahora, el celeste dice, yo en tu lugar estaría muy molesta. Con lo que ya está diciendo también, uno se hace una idea de qué función se está cumpliendo ahí. En el celeste dice, yo en tu lugar estaría muy molesto. ¿Qué función será esa? Muy bien, expresiva. Expresiva. Y ya con eso tendríamos la respuesta, pero quiero aprovechar para decirles algo importante. Cuando uno hace una pregunta, lo hace porque espera que la otra persona responda, ¿cierto? O sea, si tú le haces una pregunta a tu amigo o a tu amiga, lo haces porque en el fondo quieres que te dé una respuesta. Entonces, cuando ustedes vean una pregunta, tómenla como función apelativa. ¿Por qué? Si yo ahorita les hago una pregunta, dice, ¿cuál será la respuesta acá? Es porque yo espero que me obedezcan y me digan la respuesta. Entonces, ¿qué función se estaría cumpliendo cuando hago preguntas? La función apelativa, porque te quiero convencer. ¿Ah? Ahora sí, vamos a ver este de acá de las lenguas. Dice, en el Perú coexisten lenguas amerindias y no amerindias, las cuales pertenecen a culturas distintas. Yo les he dicho, a veces asusta un poco ver tanto texto, pero en consecuencia se le considera una nación multilingüe y pluricultural, con hablantes que dominan una o más lenguas. Claro, ustedes de repente saben hasta inglés también. Lea los siguientes enunciados, luego determine la secuencia de verdad o falsedad. A ver. El enunciado número 1 dice, gran parte de la población peruana es monolingüe. Mono significa uno. Monolingüe se le llamará a la persona entonces que solo habla una lengua. Entonces, gran parte de la población peruana es monolingüe en lengua española. Aprovecho para decirles que sí, la inmensa mayoría en el Perú habla español para empezar, sí, y esa inmensa mayoría solo sabe español. No hay tantos bilingües en nuestro país, no hay tantos. Esa primera sí es verdad. Ahora la dos dice, el Perú ya, esa es una para ustedes que saben historia, para que ustedes lo piensen. El Perú ya era multilingüe desde antes de la llegada de los españoles. ¿Será eso verdadero o falso? Vamos a ver. Si hablamos de la época, o sea, del momento antes de que lleguen los españoles, estaríamos hablando pues del incanato, ¿no? Y de las diversas culturas que existieron pues antes, ¿no? Ahora, como nosotros sabemos, pues en el incanato se imponía una lengua a los pueblos que habían sido conquistados. Sin embargo, esos pueblos conquistados conservaban su lengua, seguían sabiéndola. Y alrededor del incanato y antes del incanato, las diferentes culturas, civilizaciones tenían su propia lengua. Entonces, ¿el Perú ya era multilingüe desde antes de la llegada de los españoles? Sí, de que era multilingüe, solo que el incanato trataba, así como hicieron luego los españoles, de imponer su lengua a los pueblos que vencían. Eso también es verdad. Ahora, la 3 dice,
En la selva peruana no se cuenta con hablantes bilingües ágrafos. Cuando tú veas ágrafo, ágrafo se refiere a la persona que no sabe escribir. Grafos significa escritura. Pues ágrafo es sin escritura. Ahora, en la selva peruana no se cuenta, o sea, no hay hablantes bilingües ágrafos. Hablantes bilingües es pues que conocen dos lenguas, ¿no? Y ágrafos, o sea, que no tienen escritura, que no conocen la escritura. ¿Será eso verdadero o falso? Ojo que dice no. A ver, primero que nada, eh, en la selva hay hablantes bilingües. Ah, exactamente, es falso. Primero, en la selva hay hablantes bilingües. Sí hay hablantes bilingües, justamente por lo que les estaba contando, de que estas personas de la selva conocen, los pobladores de la Amazonía, conocen las lenguas aborígenes, pero luego se ven obligados a aprender el español. Entonces, de que hay bilingües, hay bilingües. Estos bilingües son ágrafos, claro que sí, por el atraso en que viven, producto del descuido del gobierno, no saben escribir. Entonces, venir y decir no se cuenta, o sea, no hay hablantes bilingües ágrafos sería mentira. Y ya con eso está ahí la respuesta. Esa sería la de acá. Pero no más por si acaso. Existe solamente dos familias lingüísticas amerindias amazónicas. Mentira. Como hemos visto, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 familias de lenguas amazónicas. 17. Entonces, esa última afirmación también es falsa. No es cierto. De en todo caso, dos familias, en todo caso hay, pero de la zona andina, no de la amazónica. En la zona andina, no te olvides, hay familia Aru y familia Quechua. Ahora, este que es un poco más de memoria, la verdad. La llamada fonética y fonología. ¿Qué es fonética y fonología? Fono, como ustedes saben, significa sonido. Fonética y fonología estudian los sonidos del habla, de la lengua y del habla. Ahora, comentario. Nosotros, a ver, lo que estudia la fonología se llama, son los llamados fonemas. Los fonemas. ¿Qué son los fonemas? La representación de los sonidos de nuestra lengua. Los fonemas son en total en nuestra lengua 19. Son 19. Ahora, ¿por qué son 19? Mientras que hay algo que se llama grafemas. Grafemas. Los grafemas sí son 20. Ah, no, está bien. 24 y 27. Ahora, sí, 1, 2, 3, 4, 5. Sí, está bien. 24 y 27. Ay, 24 y 27. Ya van. ¿Por, ¿Por qué hay 24 o 27? Pasa lo siguiente. Los fonemas son la representación de los sonidos de nuestra lengua. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Los grafemas vienen a ser lo que tú comúnmente llamas las letras del abecedario. Grafema, por ejemplo, sería tal cual la A, la Z, la C, la
Q, bueno, la Q, la K, etcétera. Esos son grafemas, las letras del abecedario las que tú utilizas para escribir. Mientras que los fonemas son la representación de los sonidos. ¿Cómo yo represento los sonidos? Poniendo rayitas, así. El fonema de la A será así, el fonema de la Z, por ejemplo, es la letra, acá está incluso. El fonema de la Z se representa de esta manera. Acá está la letra tita. Esto de acá. Este es el fonema de la Z. Es representar, como si fueran variables, los sonidos de nuestra lengua. ¿Por qué hay más grafemas? Porque hay más letras del abecedario que fonemas. Porque a veces pasa que 2, 3 letras del abecedario se pronuncian igual, como es el caso de, a ver, ¿dónde estás? Este fonema de acá. El fonema de la K, el fonema así K, sirve para representar 3 sonidos. Sirve para representar el sonido de la C, el sonido de la K y el sonido de la Q. ¿Por qué? Porque los 3 suenan igual. Como se trata de representar los sonidos y los 3 suenan igual, pues tendrán una misma representación, lo que tú en matemática llamas variable. Todos estos de aquí son los fonemas consonánticos. Consonánticos. Las vocales tienen otra clasificación diferente. Hay medias, abiertas, cerradas. Hay 3 clasificaciones de las consonantes, de los fonemas consonánticos. La primera, la más fácil, por la sonoridad. Las consonantes en nuestra lengua pueden ser sordas o pueden ser sonoras. ¿De qué depende? De que vibren mis cuerdas vocales al producir el sonido. Si mi cuerda vocal vibra, será sonoro. En cambio, si al pronunciarlo yo no siento ninguna vibración en mi garganta, el fonema es sordo. Por ejemplo, si pronuncio la P, no PEA, sino la letra nada más, P, no va a vibrar nada en mi garganta. Yo digo, no vibra. En cambio, con la letra B es diferente. Si yo pronuncio la B, sí vibra. Las cuerdas vocales, ustedes saben, pues están en su garganta. Si yo pronuncio la B, sí vibran. La F, por ejemplo, también es sorda, porque si yo pronuncio la F, no suena, no vibra nada. Digo F, no vibra nada en mi garganta. La T, igualito, no vibra mi cuerda vocal. En cambio, la D sí, igual a como pasaba con la B. Eso es, sordo y sonoro. Sordo si es que vibra y son, perdón, al revés. Sordo si es que no vibra, digamos. Sordo si es que no vibra. Y sonoro cuando sí vibran mis cuerdas vocales. ¿Ah? Ahora, según el punto de articulación, en nuestra boquita hay diferentes partes que entran en contacto cuando pronunciamos o emitimos sonidos. La P y la B, por ejemplo, son bilabiales porque para pronunciarlas yo junto ambos labios. La F es labio dental porque mi labio de abajo con mi diente de arriba se juntan para producir su sonido. La T y la D son dentales porque la punta de la lengua se coloca entre los dientes de arriba y los dientes de abajo. Interdental es únicamente la Z, pero la Z como la dicen los españoles me refiero. Interdental es la Z porque la lengua, la punta de la lengua se coloca entre los dientes de arriba y de abajo. Z, así. La S es alveolar porque los alveolos son unas rayitas que tenemos detrás de los dientes. Parecen costillitas. Ahorita, si ustedes lo intentan, con la punta de la lengua las van a encontrar. La S es alveolar, la S, la N, la R y la L, la R y la R. Esta es la R doble. Si ustedes lo pronuncian ahorita, van a notar que la punta de su lengua choca contra esas rayitas que les estoy mencionando que parecen costillitas. Ese es alveolar, los alveolos. Palatal, el paladar es el techito de la boca, esa parte de arriba que es como durita. Se llama palatal porque para pronunciarlo la lengua choca contra el paladar. Esta de aquí es la che. Esa es la representación de la che. Para pronunciar la che, la lengua choca contra el paladar justamente. Ch, ch.
Y por último, hay velares, porque el velo del paladar es la parte de más al fondo, la parte blandita, la parte de abajo, atrás, 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 ya cuando la lengua está acabándose. Ahora se llaman velares porque la parte de más al fondo de la lengua choca, golpea el velo del paladar. Por ejemplo, la K. Con la K es muy obvio. El sonido de la K viene desde el fondo de la garganta. Y la X, esta X de acá, en realidad es la representación del sonido de la J, así como en Jimena, así como en México. Y cuando yo pronuncio la J, el C sonido viene desde el fondo de mi garganta. A eso se le llama velar. Y ahora, por el modo de articulación, hay fonemas oclusivos, porque para pronunciarlos impido que salga el aire. La P, un rato se cierra la boca. Fricativos, porque el aire sale con fuerza y roza toda la boca. El único africado es la Che. ¿Por qué africado? Se cierra el paso del aire, es un poquito oclusivo, pero también es fricativo porque el aire sale con fuerza.